Dios es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. Pues me complazco en esta noche de poder compartir con ustedes un ratito. Reciban un cordial saludo de nuestro apóstol Otto René Azurdia, ¿verdad? Yo sé que todas las iglesias ahorita de llamada final están en el mismo movimiento, porque cuando uno entra aquí, dice uno estoy en la central, ¿verdad? Cuando uno llega a San Bernardino, a Santa Bárbara, a cualquier lugar, siempre es lo mismo, ¿verdad? La unción está presente. Pues le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes y también le doy gracias a Dios porque me pudo acompañar mi esposa y mi hermana Lucy Lemos y el hermano Oscar, ¿verdad? Que son los hermanos que sí me acompañan constantemente, ¿verdad? En mis salidas que tenemos a diferentes iglesias. Y también el hermano Fernando Castro, ¿verdad? Mandó un cordial saludo. Él está en Colombia, pero creo que va a estar aquí con ustedes mientras está el pastor ausente, hermano Fernando Castro. Es que reciban un saludo de parte de él. ¿Cuántos trajeron Biblia? Muy bien. Entonces vamos a abrir el libro de Marcos. Vamos a tratar de avanzar con el tiempo. Vamos a ver. El libro de Marcos, son 4 evangelios, ¿verdad? Gloria a Dios. Marcos capítulo 5. Y le he estado orando al Señor porque estamos, gracias a Dios, trabajando en la obra, ¿verdad? Y constantemente tenemos que estar metidos en la enseñanza, ¿verdad? Y no hay mucho tiempo para preparar los mensajes. Entonces le digo al Señor, tú dijiste que siempre vas a tener el pan necesario para tu iglesia. Es que estamos confiados en que Dios tiene algo especial para la iglesia de San Diego, Ministerios Llamada Final. ¿Verdad? Es que hoy viene un reto, viene una exhortación para que ustedes le sigan echando ganas, ¿verdad? Porque por un propósito el Señor nos alcanzó. Marcos capítulo 5. Y me llamó la atención esta parte donde dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El verso 3, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él las había roto, las cadenas, y destrozaba los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. El verso 5, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me deposito en tus manos, Señor. Yo sé que tú tienes el pan necesario para tu pueblo, Señor. Sé que tú tienes el aceite para ungir, para liberar, Señor. Yo sé que tú estás en medio de nosotros, Señor. Aprovechamos, Señor, en esta hora para dar una palabra de bendición, de fortaleza por nuestro pastor Freddy, Señor, por el padre de esta casa, Señor. Pedimos que lo bendigas y que lo guardes en todo lo que él está realizando en este momento, Señor. Cubrimos a su esposa, Señor, a la pastora, Señor, en el nombre de Jesús. Y hacemos un vallado alrededor de ellos, Señor, y proclamamos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, Señor. Y que ninguna arma forjada contra tu iglesia va a prosperar, Señor, porque es la herencia de tus santos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey? Pueden tomar sus lugares, hermanos. Yo estuve trabajando un poquito el tema y me encontré lo del endemoniado de Gandara. Y veníamos hablando con mi hermano Oscar respecto a esto, ¿verdad? No que él supiera el tema, ¿verdad? Pero el Señor le confirma a uno de muchas maneras, ¿verdad? Entonces es interesante que cuando uno lee la Biblia, mira que en el capítulo 4 o el capítulo 3 del libro de Marcos, el Señor les está hablando a los
discípulos, a las multitudes acerca de las parábolas. Y dice ahí que las parábolas pues se las decía a todo, a la multitud, pero a los discípulos les explicaba, ¿verdad? Y ya cuando estaban cansados decidieron atravesar el mar al otro lado para llegar a Gandara, ¿verdad? Y cuando iban en el barco, el Señor Jesús iba en la popa del barco, dice, y se quedó dormido. Y aquellos empezaron a batallar con una gran tormenta, ¿verdad? Y estaban asustados que lo fueron a despertar y le dijeron, ¿no tienes cuidado de que vamos a perecer? Y Jesús se levantó, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué tuvieron poca fe? ¿Cuántos saben que Jesús va en el barco? El barco es tu vida, el barco es tu iglesia, ¿verdad? El barco es tu familia, ¿verdad? El Señor está ahí y el Señor increpó la tormenta y todo vino a gran calma. Fue una noche de emociones. Imagínese usted en el mar, ¿verdad? Cuando ya llegaron en la madrugada a Gandara, imagínese, inmediatamente dice que apareció de entre los sepulcros un endemoniado. Mire cómo lo traduce esto. Dice, un hombre con un espíritu inmundo. Las emociones no habían terminado cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche. Vino corriendo, dice, hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. Imagínense qué escalofriante, hermano. Marcos 5:2. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ya lo leímos, porque vivía en ellas. Dice que vivía entre las tumbas, vivía en las tumbas, porque nadie podía sujetarlo ni con cadenas. El cuadro que Marcos nos describe aquí es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía las fuerzas para dominarle. Y a pesar de que habían intentado atarlo, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente de la comarca. El libro de Mateo dice que muchos evitaban pasar por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo no? ¿A cuánto les gusta pasar por los cementerios? Nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, esto ofrece un ejemplo de la impotencia ante el poder de Satanás. Humanamente nosotros no podemos trabajar contra ellos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús llegó en el verso 4, dice, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos y cadenas, siempre los había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Y Marcos 5:5 dice que andaba de día y de noche entre las tumbas, por los cerros, gritando y golpeándose con piedras, hiriéndose con piedras. O sea que esto nos muestra la profunda angustia, el dolor y tormento interior de aquel hombre que él sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado final, vivía entre los muertos, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Tal vez en un esfuerzo por liberarse del tormento interno que este hombre sentía, trataba de suicidarse, porque cuando alguien está endemoniado tiene ataques suicidas, ¿verdad que sí? Es terrible una posición. En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas poseídas por demonios y no debemos confundirlos con ataques de epilepsia. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos en San Bernardino el domingo pasado y me decía la hermana, estoy adoptando a 3 niños, dice, chiquitos, pero usted viera, me dice, ahí donde está sentado, ahí caía el niño y se revolcaba. Pero sin embargo, ahorita después de 8 meses, el niño está sano. 7 meses y ya no le pasa nada. Decía la hermana, ahí, es impresionante el poder del evangelio, ¿verdad? Cómo libera a la gente, ¿verdad? Entonces yo me estaba identificando con esto, ¿verdad? No podemos confundir esto con un ataque epiléptico, ¿verdad? Pero lo que me llamaba la atención aquí en esto es casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de las fuerzas satánicas. Pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad, a ver, digan dignidad, más alta que puede experimentar el ser el hombre es llegar a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? Qué tremendo cuando uno se da cuenta, va en contraste con las fuerzas satánicas. El Espíritu Santo libera a los hombres de pecado,
desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Ahí podíamos sacar un gran mensaje, pero la palabra que el Señor me dio ahí fue dignidad. Entonces me puse a leer lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5, donde dice que Enoc fue alcanzado por Dios, ¿verdad? Dice que caminó con Dios 300 años. O sea, yo lo que pude ver ahí fue una liberación. Dios nos alcanzó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz admirable, al reino de la luz. Nos devolvió nuestra integridad, nuestros 5 sentidos y restableció nuestra dignidad, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, ¿verdad? Dice que había una mujer que se llamaba María, que fue liberada de 7 demonios, ¿verdad? Es algo tremendo, y ahí después en su sano juicio nos devolvió la dignidad a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo miro el Evangelio, yo puedo ver el Evangelio desde arriba. Miremoslo desde arriba. El Antiguo Testamento es la preparación. A ver, digan preparación. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, es el cumplimiento de lo que se preparó. El libro de los Hechos es la esparción. A ver, digan la esparción. Pero las epístolas son la explicación de todo lo que va a acontecer, y el final está en Apocalipsis, ¿verdad? Donde está la conclusión. Si nosotros lo miramos desde arriba, podemos ver todo el plan de Dios, ¿verdad que sí? Donde Dios en su plan tiene el propósito de restaurarnos. Entonces, cuando uno ya ha sido alcanzado por Dios, y ahora que nosotros ya estamos en Dios, porque la salvación no es por obras, ¿verdad que no? Para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero somos salvos ¿para qué? Para hacer obras, dice el verso, estoy hablando de Efesios capítulo 2, verso 8, y el verso 10, dice que somos salvos para hacer buenas obras que Dios de antemano había preparado para que nosotros las hiciéramos y traeran gloria a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ahora que nosotros ya estamos en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que hay grados de dignidad, ¿verdad? Entonces, es difícil, hermanos, porque el hermano apóstol nos ha retado. Dice, en su experiencia, dice, le hemos llegado a Radio Sion con el otro apóstol, hermano Víctor Garduño, y no llevamos nada. Y es cuando los mejores mensajes han caído, ¿verdad? Porque a veces uno trata de preparar y va aprendiendo uno a dejar que el Espíritu Santo hable, ¿verdad? Y no que uno mentalmente ya tenga un mensaje trabajado, porque como le han dicho al apóstol, usted ha predicado 40 años, ya usted es gallo, ¿va? Solo se sube, ya estuvo, ¿va? Pero no es así. Uno tiene que orarle a Dios para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en esta dimensión, me llamó mucho lo que dice el libro de Enoc, Hebreos. También existe el libro de Enoc, pero estoy hablando de Hebreos 11, 5. Si lo tienen, me ayudan a leerlo, ¿sí? ¿Sí lo tienen? Bien, miren lo que dice. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado, ¿por qué? Porque lo trasladó Dios. Porque antes de ser trasladado, ¿qué recibió? Testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nosotros sabemos cuando algo es de Dios, nosotros sentimos el testimonio. La Biblia dice, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, ¿verdad? Porque la unción del santo les va a dar el testimonio, ¿verdad? Entonces, aquí el reto que yo les traigo a través del Espíritu Santo esta tarde es que tenemos que alcanzar grados de dignidad, ¿verdad? Aquí Enoc se fue con Dios, pero dice que caminó 300 años con Dios. Génesis 5:22. Génesis 5:22 dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años. A ver, ¿cuántos dicen gracias a Dios que Dios es paciente? Imagínense, uno piensa que se lo llevó así, pero 65 años sin conocer a Dios, después empezó a caminar con Dios, ¿verdad? Y es bonito, yo sé que algunos ya tenemos un año, 2 años, 3 años, tal vez 15, 20, no sé cuánto tienes de estar caminando con el Señor, ¿verdad? Pero
Enoc recibió testimonio de Dios, de haberlo agradado, por lo tanto Dios se lo llevó sin ver muerte. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo está ahorita esperando un acontecimiento grandioso, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos esperando que el Señor venga a arrebatar a su novia, ¿verdad? Pero para llegar a esa dimensión, conforme a la palabra, nos vamos a dar cuenta que tenemos que alcanzar algunos grados. A ver, digan dignidad. O sea, ya el Señor nos rescató, el Señor nos puso nuestros 5 sentidos. El endemoniado gadareno le dijo, otro decía el endemoniado ganadero, pero ese, saber qué estaba leyendo ahora. Dice que lo puso en sus 5 sentidos y le rogaba que fuera con él, y Jesús le dijo, no, ve con los tuyos y dales testimonio de cuán grande es el poder de Dios con tu familia, ¿verdad? Pero los de Gandara, como vieron que perdieron, porque los demonios, cuando vieron a Jesús, inmediatamente dice que dijeron, ¿qué traes con nosotros? ¿Cómo te llamas? Legión, le dijo, porque somos muchos. Y ya vienes a sacarnos, no nos eches de esta tierra. O sea, tenían el dominio ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque se metieron en la piara de cerdos y los cerdos se desbarrancaron. Yo creo que los cerdos dijeron, antes esclavos, antes muertos que esclavos serán. Me estaba acordando el himno de Guatemala. Y se despeñaron, ¿va? Pero ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque los hombres le dijeron a Jesús, vete, vete, vete. No te queremos, vete. Y el Señor respeta la decisión de nosotros, ¿verdad? Pero con el liberado le dijo, me voy. No, dijo, no puedes irte. Ve y da testimonio. Hay mucho que cortar ahí, pero no es el tema. El tema es la dignidad, ¿verdad? Y el tiempo hay que redimirlo. Entonces dice la palabra que la palabra griega es axios. Esa palabra quiere decir merecedor. A ver, digan dignidad. Alguien que es merecedor, alguien comparable o apropiado, como atrayendo alabanza, digno, juntamente padecer, merecer. Y me llamó la atención porque dice aquí, digno de recibir un milagro, porque amaba al pueblo y colaboraba con la obra de Dios. Vamos a Lucas 7:2. Esto es hermoso, hermanos. Cuando uno puede ver lo que la palabra nos va instruyendo, porque nos va capacitando. Recuérdense que el propósito de los 5 ministerios, estoy hablando de Efesios capítulo 4, verso 18, dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para que los santos desarrollen la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Verdad? Entonces estábamos hablando acerca del sacerdocio, porque me tocó dar la clase del sacerdocio el día jueves en doctrina básica, en la clase del tabernáculo de Moisés. Entonces nos dábamos cuenta de que antes de ser apóstol, antes de ser profeta, antes de ser salmista, antes de ser servidor, antes de realizar cualquier tarea para Dios, tienes que acordarte de desarrollar tu sacerdocio. O sea que cuando tú estás adorando a Dios es cuando tienes la oportunidad de ofrecer el pan de Dios. Qué tremendo, ¿va? En el Antiguo Testamento habían jorobados, habían personas que tenían defectos en los ojos, tenían joroba, unos eran enanos, otros tenían alguna parte quebrada y ellos no podían ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Pero aquí ya no hay nadie de eso. Nosotros hemos sido libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos entrar libremente hasta el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y una de nuestras necesidades es poder adorar al Dios verdadero, al Dios del cielo, ¿verdad? Por eso la oportunidad de la alabanza tienes que aprovecharla. Es cuando tú le puedes dar a Dios, ¿verdad? Por eso cuando tentaron a Jesús le dijo, si postrado me adorares, lo tentaron a nivel espíritu. ¿Por qué? Porque a ellos ese es su alimento. Pero Dios nos creó para gloria y alabanza de su nombre, ¿verdad? Es sencillo. Lucas, les dije, ¿verdad? Lucas 7:2 está hablando de un centurión que tenía un siervo enfermo. No sé si ya lo tiene. Tenía un siervo enfermo que iba a fallecer, el cual era apreciado. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, Lucas 7:3. Al oír hablar de Jesús, este centurión
envió a los ancianos, que eran sus amigos, los ancianos de los judíos, rogándole que viniese a salvar a su siervo. Lucas 7:4, ellos presentándose a Jesús le suplicaban con insistencia diciendo: es digno que les conceda esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando miran esos dos niveles, él era digno para alcanzar el milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaba al pueblo de Dios. Dile, ¿amas a los hermanos? ¿Verdad? Tenemos que amar a los hermanos y tenemos que amar la obra de Dios. O sea, todo lo que realizamos nosotros aquí es para gloria y honra de Dios. Y si tú amas la obra de Dios, vas a estar colaborando en todo lo que esté en tu mano, ya sea que tengas que aportar. Ahorita ya en la iglesia central vamos a tener una kermés a nivel de invitados. Yo creo que ustedes también van a recibir la invitación, van a haber grupos, ¿verdad? Van a haber comidas, pero todo, ¿por qué se está haciendo? Porque estamos ayudando y amamos la obra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que para alcanzar dignidad yo tengo que amar a mis hermanos y tengo que amar la obra de Dios, ¿verdad? Y lógicamente uno observa cuando alguien, ¿verdad? Dice que ama pero no lo hace, ¿verdad que sí? Porque por los frutos uno conoce a las personas. Entonces, si más adelante vemos, dice Lucas 7:6, Jesús iba con ellos, mas como ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a los amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi techo o en mi casa. Y el 7 dice: por eso no me juzgué a mí mismo digno de venir a ti, mas di la palabra y seré curado, y será curado mi siervo. Entonces, como estamos viendo ahí, hay grados de dignidad, ¿verdad? Si tú amas la obra de Dios, si tú amas a los hermanos, puedes alcanzar tu milagro. Pero miramos aquí cómo llega a una dignidad más alta, porque él no sentía digno de que entrara a su casa. La casa la podemos tomar como el templo, como la iglesia. Podemos tomarla como nuestro hogar. Pero lo más importante, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tiene que estar ahí, ¿verdad? Es que el trabajo sacerdotal es orar. Porque imagínense, hermano, me llama un hermano allá de Guatemala y me dice: fíjate que necesito que ores por mí porque me están oprimiendo en el trabajo y este hombre me está desesperando. Pero como tú estás cerca de Dios, por favor, ora. Pero ¿cuántos saben que todos somos una nación, somos un pueblo adquirido por Dios? Somos un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? Para pregonar las virtudes de Dios. Entonces todos podemos ejercer el sacerdocio, ¿verdad, varones? Y hermanas, ¿cuántas dicen amén? Gloria a Dios. O sea que si usted ora y reprende al diablo, dice que de la simiente de ella vino la derrota. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque el hermano pensaba que porque yo a veces salgo a predicar o estoy haciendo la obra de Dios, Dios me oye más. Pero si él es una persona nacida de nuevo, puede reprender a ese demonio que lo está atacando, ¿verdad? Porque dice ella: aquí os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios. ¿Qué son los escorpiones? Espíritus de tormento. Nosotros podemos reprenderlos y echarlos y pisarlos, ¿verdad? ¿Qué son las serpientes? Espíritus de seducción, de engaño. Los podemos reprender. Pero mucha gente no lo hace porque no se ha dado cuenta que Dios la ha investido con la autoridad. Porque imagínense, si usted mira a un policía que va en su patrulla y aunque sea chaparrito, aunque sea narizón, que cuando se baje ni pueda hablar, usted le tiene que hacer caso, ¿verdad? Por supuesto, aquí en los Estados Unidos. Porque si es en mi país, allá no paran, les bocinan, y si no se quitan, van a resultar allá en las calles de oro haciendo señales. Pero aquí, si le suenan la bocina, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene autoridad. ¿Cuántos creen que ustedes tienen autoridad, pueblos de Dios? Ustedes tienen que ejercer el sacerdocio, ¿verdad? No tener miedo, porque Jesús le dijo: vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Cuántos saben que la iglesia de Cristo puede atormentar a los demonios? ¿Verdad? Ellos no tienen autoridad, ellos están
del lado perdedor. Pero nuestro capitán en jefe, el Señor Jesucristo, no conoce la derrota. Y Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay grados de dignidad. Era digno ese hombre para que le hicieran un milagro, ¿verdad? Porque era romano, no era judío. Por eso envió a los otros. Pero los otros dijeron, si es digno, mira, nos ha hecho ama al pueblo y nos ha edificado una sinagoga. Y el Señor le hizo el milagro, pero él no se sintió digno de ir con él, ni mucho menos de que entrara a su casa, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hablar de dignidad, nos damos cuenta, pues, a través de la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal visitó varias casas. Y una de las casas que visitó fue la casa, vamos a ver, de un fariseo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero marcarles es que hay dignidad para alcanzar un milagro. Hay dignidad para que el Señor camine contigo. Porque imagínense, cuando Dios apareció y Adán estaba desnudo, ¿qué dijo? Tuve miedo. Hay muchas personas que tiemblan ante las autoridades. Yo una vez entré con mi apóstol y estaba tan nervioso que no le dije nada y perdí la oportunidad. Me puse a temblar. Yo no sé si algunas veces usted tiembla con las autoridades, tal vez de niño. Usted hablaba y su papá le decía, cállese, usted no hable. Estamos hablando los adultos, ahí se queda uno. Pues son autoridades, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien que está en autoridad, uno debe darle un buen proyecto, ¿verdad que sí? Es como si usted hablara con el presidente de la nación, no va a decir, quiero que me asfalte la calle de tal lado, ¿va? Nos vamos a ir a buscar algo poderoso. Nosotros tenemos la opción de subir ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Dios de los dioses, ¿verdad? Y si le pedimos con fe, Él nos lo va a conceder. ¿Qué milagro necesitas tú? Yo no sé si hay problemas en tu matrimonio y ese hombre no quiere venir, si hay hijos que se han desviado, yo no sé si es tu economía, pero Dios es poderoso para dar la palabra únicamente. Porque a veces anda uno orando y poniendo las manos, echando aceite, y el Señor, ¿qué dijo ahí? Quiero, sé sano. Se pasaba la noche orando y al otro día llegaba, sé libre, tus pecados te son perdonados. Sí quiero. Qué tremendo, qué fácil va. La oración vertical va. Ya cuando llegaba con todo el pueblo, pasaba, pero ahí anda uno despeinando a la gente y grito y no pasa nada. ¿Verdad que sí? O si no, hay pastores que se pasan el fin de semana en reuniones, en bautismos, en bodas, en todo, y el día domingo que les toca predicar, yo creo que van a hablar de Tecumán. Bueno, estoy hablando de mi ranchito, ¿verdad? Pero les digo, todo es bien importante. Casas indignas. Lucas 7:36. Ahí adelante en Lucas. Dice que lo invitó a Jesús un fariseo a comer con él. Y entrando en su casa se puso a la mesa. Estoy leyendo Lucas 7:36. En el verso 37 dice, y he aquí llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa del fariseo, tomó un pomo de alabastro de perfume de gran precio, se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando comenzó a bañar con lágrimas sus pies y los enjaguaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Viendo lo cual el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería cuál es la mujer que lo toca, porque es una pecadora. Otra versión dice una ramera. Tomando Jesús la palabra, le dijo a Simón, tengo una cosa que decirte. A ver, digan, el Señor se quejó. Y él dijo, habla, maestro. En el verso 41 dice, un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se le condenó a ambos a que se les perdonó a ambos. Y él preguntó, pues, ¿quién pues lo amará más?
Respondió Simón y dijo: supongo aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo: bien has respondido. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer entró en tu casa? ¿Ves esta mujer?, le dijo. Y Jesús le dice: entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. A ver, digan, no había limpieza, ¿verdad? Mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjaguado con sus cabellos. Cabellos es consagración, como el nazareo, ¿eh? Dice: no me diste ósculo, beso de paz. No había amor, diga, no había amor, ¿verdad? El Señor se está quejando, ¿verdad? Desde que entré, ella no me ha dejado de besar los pies. Dice: no ungiste con aceite mi cabeza. A ver, digan, no había unción, pero yo estoy ungido. Hay una unción deliciosa aquí, hermanos, ¿verdad que sí? El Señor se estaba quejando. O sea, este es un espejo. El reto es que en su iglesia, en su casa, en su hogar, dentro de usted, tiene que haber limpieza, tiene que haber agua, tiene que haber amor. Con los hijos, con los nietos, entre la pareja, con los hermanos, porque a unos hermanos, unos son como mansas palomitas, otros son como mansos corderitos, pero hay otros que parecen leones de la tribu de Judá, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros tenemos que labrar con todos los caracteres, ¿verdad? Porque lo lindo de todo no es ver los defectos, sino ver la virtud que Dios ha puesto en cada uno de tus hermanos. Cuando puedes ver la virtud, dice Dios: si miras la virtud en tu hermano, entonces yo te usaré como mi boca. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno entiende lo que Dios está mostrando, ¿verdad? Es algo hermoso. Es la tecnología, hermanos. Entonces dice aquí, vamos a ver. Yo estaba disfrutando esto y es como cuando uno come pollo y le gusta a uno el sazón que le dieron al pollo, uno se quiere chupar hasta los huesitos, ¿verdad? Pero ¿de qué sirven los gritos? ¿De qué sirve que yo haga muchas cosas? ¿verdad? Lo importante es que usted entienda y coma que lo que Dios quiere es que usted sea una casa donde sea digno que Él permanezca y que Él entre. Que usted sea una persona que sea digna de alcanzar los milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama la obra, porque ama a los hermanos, ¿verdad? Y que no se sienta indigno de que Él entre a su casa, ¿verdad? Mucho menos ir con Él, ¿verdad que sí? ¿Por dónde iba? Viendo al fariseo, no teniendo con qué pagar, los perdonó a los dos. Dice Lucas 7:45, no me diste ósculo, beso de paz, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme. No ungiste con mi cabeza, o sea que no había aceite, ¿verdad? Y dice el Señor: por lo cual los pecados, que son muchos, porque amó mucho, se les perdona, pero a quien ama poco, poco se le perdona. En el verso 48, y a ella le dijo: tus pecados son perdonados. Comenzaron los invitados a decirse entre sí: ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y dijo a la mujer: vete en paz. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? O sea, queremos que el Señor esté en nuestra casa, tiene que haber limpieza, tiene que haber agua. A ver, digan palabra. Porque el Señor le dijo: ustedes ya están limpios. Porque Pedro dijo: no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y Jesús le dijo: si no te dejas que te lave. A ver, digan la administración. Si no me dejas que te ministre, no te puedo usar. Le digo: entonces lávame todo. Desde la cabeza hasta los pies. Y Jesús le dijo: vosotros ya estáis limpio por el lavacro de la palabra. Es hermoso. Tiene que haber agua para que nosotros seamos lavados, ¿verdad que sí? Para que nosotros estemos limpios, tiene que haber amor. Yo desde que entré aquí he recibido amor. De veras. Yo estoy acostumbrado a predicar en toda el área de Tijuana. Estuve en San Bernardino el domingo, les contaba, y yo empecé a buscar esto y no lo miraba, y Señor, ya no tengo, y no lo miraba, hasta que te dieron cuenta que lo que pasa es que me habían dado una copa de té, de vidrio, así como le dan al apóstol. Dije: oh, gloria a Dios, me están honrando. Dije: con razón no lo hallaba. Decía: Dios mío, ¿verdad?
Pero las iglesias de Tijuana, hermanos, son iglesias amorosas, que lo que tienen te lo dan con amor, reciben la palabra, te atienden en todo, es algo lindo. Y va aprendiendo uno, identificándose con la palabra. Sabe uno que es sufrir naufragios, porque allá en Tijuana le dicen a uno: cuando llegues al Oso, le das a la derecha, vas a llegar al Yonque, de ahí le das a la izquierda, y ahí vas a encontrar otro oso, y después vas a subir un Suami y por allá va a haber otro oso. Estoy hablando exo, ¿cómo es? Nos hemos perdido, hermano, hemos pasado unas aventuras tremendas. La otra vez íbamos con el pastor de Santa María por allá, y faltando media hora cambiamos de piloto. Cuando yo me desperté, porque nos fuimos tempranito para llegar a buena hora, estábamos casi llegando a Sacramento. ¿Y qué pasó? Le digo: estás bien lejos. Me dice: ya ni vengas. Me dice: pues sí, le digo, estoy bien lejos, no la voy a hacer. Lloramos y nos enojamos y gastamos gasolina. A ver, digan: el evangelio es poder de Dios. O sea, Dios te está preparando. Dios no te tiene de balde ahí sentado, porque es una preparación. Porque cuando Dios te levante, te va a agarrar como una flecha en el arco del guerrero y te va a enviar a las naciones. Porque yo creo que aquí hay pueblo de Dios que está siempre siendo preparado para ser enviado. Yo creo que de aquí van a salir apóstoles, van a salir profetas, van a salir evangelistas, maestros, pastores. Yo lo creo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Pero tenemos que dar el grado de dignidad. Por eso yo les decía, la salvación es por gracia. Pero aquí podemos ver que no es en balde de que estés cuidando carros allá afuera, que no es en balde que tú le sirvas a Dios fielmente. Porque si en lo poco le somos fieles a Dios, Él nos va a decir: bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y porque me fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Eso es algo hermoso. O sea que usted no está corriendo en balde. Él es galardonador de los que le buscan y le sirven de corazón. Por eso todas las cosas que hagamos no las tenemos que hacer como para el hombre, sino como para nuestro Señor. Y Él es digno, porque Él nos libró de las tinieblas. Cuando nadie daba un centavo por mí, cuando todos me abandonaron, cuando los enemigos dijeron: está destruido, vamos a comer sus carnes. Entonces el Señor descendió del cielo a buscar la oveja perdida y me rescató de las tinieblas y me ha llevado a sentarme en silla de príncipes. Y es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. El evangelio no es conocimiento, no es teología, es experiencia y es poder de Dios para nosotros que hemos creído, hermanos. Bendito. Entonces, para hacer una casa digna, ¿qué es lo que se necesita, hermanos? Vamos a ver Lucas 10:38. Yo lo que traigo, hermanos, es palabra de mi apóstol, ¿verdad? Porque la palabra dice: esto encarga a hombres idóneos que puedan fielmente transmitir lo que han escuchado, ¿verdad? Yo he espigado atrás de mi apóstol, ¿verdad? Y por eso es que puedo transmitir esto. Porque va aprendiendo uno, pues, de que no es de que lo miren a uno, no, va entendiendo que no es de que lo reconozcan a uno, va entendiendo uno que no es que le aplaudan, ¿verdad? Sino porque, ¿por qué? Porque el que murió por nosotros, ¿quién fue? Cristo. ¿Quién es el que pagó por nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos va a galardonar? Cristo. Él nos justificó, Él nos está preparando y nos va a santificar. Entonces, ¿en quién tenemos que tener la mirada? En Jesús, el hacedor y consumador de nuestra fe. Pero cuando uno anda empezando, uno quiere que lo reconozcan, que le den saludos y todo. No, el que recibe la gloria se llama nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, hermano. El evangelio es así. Bien, voy a hablar de otra casa, ya voy a ir cerrando por causa del tiempo. Dice aquí: casas dignas. Lucas 10:38. Dice: prosiguiendo Jesús su viaje a Jerusalén, entró en cierta aldea donde una mujer por nombre
Marta lo hospedó en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada también a los pies del Señor estaba escuchando la palabra. Mientras tanto, Marta andaba muy afanada en disponer todo lo que era menester, por lo cual se presentó a Jesús y dijo: Señor, ¿no reparas que mi hermana me ha dejado sola en las faenas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dio esta respuesta: Marta, Marta, tú te afanas y acongojas en muchísimas cosas. A la verdad que solo una cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor, la mejor suerte, de la que jamás será privada. ¿Por qué era digna esa casa? A ver, digan, porque había servicio. Marta lo servía. Jesús llegaba y lo servía de calidad. Ya hasta sabía qué era lo que le gustaba comer a él. ¿Verdad que sí? Y María, ¿qué le hacía? Le ponía atención, lo atendía. Había amor. ¿Verdad que sí? Por eso la casa era digna. ¿Verdad? Uno puede entender, pero ahorita si miramos muchas iglesias, ¿cuánto es lo que alaban? 15 minutos. ¿Cuánto es lo que predican? 30 minutos. ¿Qué es lo que están haciendo? Amarán la presencia, atenderán la voz de Dios. ¿Verdad? Eso es algo hermoso. Allá en el ministerio los días martes se ha tenido que hacer de esa manera. Porque allá pues el día martes llegan unos, ¿qué diría yo? Unos 500, 600. Los fieles, pues. Los viernes ya llega un poco más, ya se llena abajo, ¿verdad? Pero el día domingo, eso se llena. Yo sé que lo mismo pasa el domingo aquí, ¿verdad que sí? Es que es igual, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué es lo que están haciendo el día martes? Pues el día martes creo que dan 45 minutos de alabanza, 15 minutos de anuncios, y a las 9:30 tienes que terminar, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe eso? Pues al gasto de la luz. Ahorita se excedieron el pago de la luz del mes de todo el edificio, fueron $19,000. ¿Verdad? Estuve en la junta de líderes de liderazgo de la iglesia y decía ahí el hermano que todavía se deben un poco de dinero, ¿verdad? Unos cuantos millones. Eso no es nada para Dios, digan. ¿Verdad? Y por eso es que estamos trabajando fuerte para juntar finanzas, porque tenemos que apoyar. Fíjese que la Biblia dice que si alguien peca, Dios lo va a restaurar. Póngase que alguien fuma y vuelve a fumar, pero eso no quiere decir que uno ya no lo va a dejar entrar a la iglesia, ¿verdad que no? Hasta que Dios lo sane, se van a acabar las locomotoras, ¿verdad? Pero si alguien divide, dice que a la primera vez le llamen la atención con un testigo. Si sigue en su actitud, la segunda vez 2 o 3 testigos, y a la tercera, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la división que se originó desde el cielo, porque la rebeldía que se levantó no fue terrena, vino de ahí arriba primero. Por eso cuando las mujeres usan el velo, lo que le están diciendo es que aquí sí hay sujeción, no como allá cuando la entidad femenina se rebeló contra Dios. Aquí cuando usted se pone el velo le está diciendo por causa de los ángeles, aquí sí nos sujetamos. Aquí podemos decir, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, va, que Jesús es cabeza del hombre, pero hay una sujeción, todo es un orden. Y nosotros sabemos que el orden trae bendición, va. Pero voy a tratar de avanzar. Para que mi casa sea digna, ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo que tener atención por la palabra de Dios, amar la palabra, porque ese es el agua la que nos va a limpiar, ¿verdad? Tenemos que darle servicio. Pero como les decía al principio, el hecho de que yo sirva en cualquier área, yo primero tengo que ejercer mi sacerdocio. Tengo que presentarle mi ofrenda al Dios del cielo y decirle, Señor, yo no puedo darte otra cosa más que mi gratitud, más que mi adoración. ¿Verdad? Qué lindo cuando uno va entendiendo todo esto. Juan 11:1, adelantito. No, perdón, ya estoy en Juan. Estaba enfermo, dice Lázaro, por este tiempo, un hombre llamado Lázaro, vecino de Betania. Dice, hermano de María y de Marta. Esta María es aquella misma que derramó sobre el Señor el perfume y le limpió los pies con sus cabellos, del cual era hermano Lázaro, que estaba enfermo. Y ustedes saben que Jesús ahí dio el primer grito, porque Jesús dio varios gritos. El primer grito que dio fue enfrente de la tumba de Lázaro.
¿Se acuerdan? Llegó ahí y se tardó 2 días. Al tercer día dice, prepara al pueblo, santifícalo, porque al tercer día yo descenderé, dice el Señor. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por un arrebatamiento. Cuando se presentó enfrente de la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? Lázaro gritó, ven fuera, y se levantó un muerto. ¿Qué pasó la segunda vez cuando el Señor Jesucristo dio un grito? Dice que cuando Él expiró en la cruz del Calvario, Mateo capítulo 27, dio un grito y expiró. Y dice que los sepulcros, en el libro de Mateo 27, dice que muchos de los sepulcros se abrieron y muchos de los santos que habían muerto entraron en la ciudad santa. A ver, digan resurrección. Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 dice que el Señor va a descender del cielo con voz de arcángel. Es un grito. Al tercer grito dice, descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Con voz de mando. ¿Cómo es la voz de mando? Firmes. Le dice, ¿cómo le dicen en el ejército? Y si uno le dice al diablo, vete, no se va. Pero si usted toma autoridad, se va a ir, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Él dé el tercer grito, ¿qué va a pasar? Viene el jubileo, la trompeta de Dios, porque el ministerio llamada final, hermanos, somos el centro de un gran avivamiento. Nosotros somos llamados para pregonar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces va a haber una resurrección. Dice, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras estamos aquí tenemos la oportunidad de caminar. Estoy cerrando. Mire, ¿hay dignidad en tu casa? Pregúntale a tu hermano. ¿Tienes dignidad de ir a Él? ¿De alcanzar tu milagro? ¿Tienes el testimonio de haber agradado a Dios? Porque uno sabe. ¿Qué dijo el Padre cuando lo bautizó en el Jordán? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando estaban hablando del traslado de Él en el monte de la transfiguración, una voz del cielo se oyó y dijo, este es mi Hijo amado, el testimonio. Uno sabe, uno tiene la convicción de que uno está agradando a Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia aquí, pues, en el cierre, ¿hay dignidad en tu casa? ¿Hay dignidad en tu iglesia? ¿Tienes dignidad de ir con Él, de alcanzar tu milagro? ¿Tienes el testimonio de haber agradado a Dios? ¿Amas a los hermanos o solo a unos? ¿O tienes tu grupito ahí aparte, solo los de? ¿Amas la obra de Dios? ¿Apoya las actividades? Cuando convocan a la oración a las 5 de la mañana, ay Dios mío. Allá ahorita nos convocaron todo el año a oración y ayuno. Por supuesto, no a todos, sino a todos los grupos. Una semana al grupo tal, al grupo tal. La cosa es que hermana Marta llenó todo el año de oración y de ayuno hasta que llegue el congreso, ¿verdad?, de intercesión. Hay dignidad en tu casa, dice aquí, para alcanzar tu milagro. Segunda de Tesalonicenses dice que los ancianos que ejercen bien la administración y la enseñanza de la palabra deben ser tenidos por dignos de doble honra. ¿Cuántos aman a sus ancianos? Bendito Dios, ¿verdad que sí? Dice también que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. O sea que hay una dignidad para entrar al reino de Dios. Primera de Timoteo 5:17 dice, Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. ¿De quién está hablando? De todos aquellos héroes de la fe. Estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Moisés, aún Lot. Estoy hablando de todo, de Sara. Estoy hablando de Barak. Estoy hablando de Débora. Estoy hablando de todos los héroes de la fe. Y sin embargo, cuando uno llega al último, vamos a leer esto me interesa, ya estoy cerrando. Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El verso 39. Aquí hablan de todos los héroes de la fe. A ver, digan el memorial de la Biblia. El verso 39, 11:39 dice, y todos estos,
habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe. ¿Qué dice ahí? ¿Recibieron la promesa? ¿No la recibieron? ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos vamos a ser transformados. Y todos juntos vamos a encontrar al Señor. ¿En dónde? En las nubes. Entonces miren, cerremos. Dice Revelaciones o Apocalipsis. Es que Apocalipsis le asusta a los gringos. Pero Revelaciones ya está más suavecito. Dice, y andarán conmigo. ¿Por qué? Porque son dignos. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Quién? El Cordero. ¿Por qué? Porque fue inmolado. Él no está derrotado, Él está de pie porque está victorioso. Él es el que tiene los 7 cuernos porque tiene toda la autoridad. Él tiene los 7 ojos. ¿Por qué? Porque Él es el dador del Espíritu Santo. El Cordero es digno de recibir la gloria, el honor, el poder. Pero no lo recibió por ser el Hijo. Porque cualquiera diría, no, es que es el Hijo, tiene cuello. No, dice que Él, siendo en forma de Dios, se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre. Y se descendió y se humilló hasta lo sumo. La dignidad es algo que vas a alcanzar cuando tú sirves. Cuando tú te das cuenta de que no es para el hombre, sino para el Dios del cielo. Yo creo que en esta casa hay dignidad. Y como decía la hermana, hay aceite en esta noche. En esta noche hay trigo. En esta noche hay vendas. Cierra tus ojos, hermano. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, la palabra de Cristo es espíritu y es vida, Señor. Por eso te damos gracias.